¿Qué opina de Agustín Laje, Nicolás Márquez y su discurso de la nueva izquierda y el marxismo cultural? Mira, la nueva izquierda nunca sé qué es, porque siempre es igual que la vieja izquierda, o que alguna de las viejas izquierdas. La izquierda no existe. A la gente de extrema izquierda le gusta decir que ellos son la izquierda, y que todos los que somos socialdemócratas pues no existimos. Aunque seamos la mayoría de la izquierda, somos la mayoría, donde la mayoría de partidos de izquierda son socialdemócratas, la mayoría de militantes de partidos de izquierda son socialdemócratas, y la mayoría de los gobiernos de izquierda en el mundo, sorpresa, son socialdemócratas, pero dicen que no existimos. Entonces les gusta inventarse que existe la izquierda. Bueno, no existe. Hay muchas formas de aproximarse a los ideales y principios de la izquierda. Y todo el mundo cree que es la nueva izquierda cuando generalmente está reciclando ideas antiguas. Lo más nuevo de la izquierda en realidad ha sido la visión de la socialdemocracia de decir, pues, tenemos que tener un nuevo enfoque porque los enfoques anteriores no nos servían, y a partir de los años 50 se desarrolla lo que hoy es la socialdemocracia, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto no solamente lo digo porque yo sea socialdemócrata, sino porque así es, lo siento, la historia es la historia, nos guste o no. El marxismo cultural es un refrito de una idea nazi, una idea del nazismo donde los judíos junto con los comunistas alteraban, pervertían la cultura para dañar la pureza germánica. Tenía un nombre parecido. Entonces, la idea del marxismo cultural es muy curiosa porque el marxismo nunca incide en la cultura. Desde un punto de vista estricto es una teoría económica con una ramificación claramente de carácter social. Pero la idea es que toda propuesta novedosa o toda propuesta de justicia social está movida por el marxismo cultural, que se le atribuye desde la Escuela de Frankfurt, se le atribuye al posmodernismo, se le atribuye un montón de cosas, pero se presenta como un complot. La idea más o menos es esta. Como los marxistas fracasaron estrepitosamente, sobre todo en la Unión Soviética y los países a su alrededor, las 15 repúblicas soviéticas y los 6 o 7 países que eran los satélites, y claramente ha fracasado de una manera estrepitosa en Cuba, los marxistas pretenden alcanzar el poder por la vía de la guerra cultural, a través de la gente LGTBI, los intersexuales en general, el feminismo, la lucha contra el racismo. Todo esto es marxismo cultural. Y entonces con eso ya los marxistas van a alcanzar el poder, según esta teoría de la conspiración. No existe como tal, no existe un movimiento como tal. Hay evidentemente tendencias de pensamiento, pero que no son dominantes y sobre todo que no conforman un complot como el que les gusta presentar a estos, que les gusta presentar a toda la izquierda como comunista, porque si no lo hacen tienen que entrar en debates que no les gustan. Tienen ustedes a la gente, a los republicanos en Estados Unidos diciendo que Biden es comunista, que Joe Biden es comunista, que el Partido Demócrata estadounidense es comunista. Aquí en España, Vox y el PP, que cada día se parecen más, hablan continuamente de este gobierno social comunista. Sí, pues está Podemos como parte del gobierno, pero que no es un gobierno que haya tomado no haya asumido ninguna política, ninguna idea de lo que es el comunismo. Pero como la palabra asusta, como la palabra sigue teniendo una enorme carga, y en estos días, por cierto, he leído un par de cosas buenas al respecto de la crítica de esta facilidad de llamar comunista a quien no te cae bien y es de izquierda, lo usan porque demagógicamente les funciona. Recientemente he oído otra vez a acusar a Petro y a Boric de comunistas y de tener un gobierno comunista que está haciendo cosas comunistas. Y tú ves sus políticas y dices, no. Algunas son progresistas, sí, algunas son para tener instituciones socialistas, sí, probablemente sí, pero ninguno de ellos es comunista.